Hechos capítulo 22, hermanos. Si recordamos, hermanos, un poquito lo que vimos la semana pasada, vimos, hermanos, cuando los judaizantes, hermanos, estaban hablando mal del apóstol Pablo, estaban levantando, hermanos, calumnias de que Pablo, hermanos, estaba hablando mal de la ley, que Pablo hablaba mal de Moisés, que Pablo, hermanos, estaba blasfemando contra el templo. Y dice la Biblia, hermanos, que lo arrastraron, hermanos, lo golpearon. Y todo esto, hermanos, pues era mentira, ¿verdad? Él no había hablado mal del templo, ni de nada de las cosas del Señor, ni de la ley. Pero vimos, hermano, cuando un capitán, hermanos, lo agarró, ¿verdad? Prácticamente, hermano, se puede decir, lo salvó de que lo mataran, porque los judíos, hermanos, lo arrastraron, hermanos, y lo estaban golpeando. Y vimos, hermano, lo importante que es saber cómo responder aquí, hermanos, cómo trabajar nuestra obediencia hacia Dios. Y qué importante, hermanos, precisamente en semana una persona me marcó y me estaba diciendo, hermanos, que gracias al Señor por el mensaje, porque pasó por una situación muy difícil, hermanos, donde calumniaron a esta persona. Y me dijo, gracias a Dios por el mensaje que usted dio, porque supe ahora cómo responder, porque me calumniaron, me dijeron esto y esto, y gracias al Señor por el mensaje que escuché. Me quedé callado, no supe no respondí mal, porque sí me enardecí, sí me enfurecí, pero gracias a Dios porque era calumnia, era mentira, pero porque escuché el mensaje, Dios me guardó de actuar mal. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Porque para eso son los mensajes, hermanos. Los mensajes que damos, hermano, pues son para saber cómo actuar, hermanos, cómo actuar en algunas circunstancias. Usted, hermano, siga leyendo su Biblia en estos días, siga orando a Dios, y porque prácticamente, hermano, pues nos vemos hasta la próxima reunión, pero mientras no vengamos a la iglesia, hermano, usted lea su Biblia, ore a Dios, hermano. Si usted tiene alguna necesidad o alguna enfermedad o algo, siempre es bueno, hermano, estar en comunicación. Marcar por teléfono, y gracias al Señor por los grupos de WhatsApp que tenemos para estar ahí, hermano, en comunicación mientras nos vemos aquí en la iglesia, hermanos. Gracias al Señor. Y hermanos, pues ahí nos quedamos, ¿verdad, hermanos? Dice aquí el capítulo número 21. En los últimos versículos, hermanos, si usted se acuerda, vimos, hermano, cuando el apóstol Pablo le dice, hermano, a este capitán que le permitiera hablar, que le permitiera, hermano, defenderse de las acusaciones falsas que le estaban haciendo los judaizantes al apóstol Pablo. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo número 39, si usted puede ir ahí del capítulo 21, dice el 39, dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Dice, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estaba en pie en las gradas. Dice, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y vimos, hermano, cómo creemos que Dios, hermano, permitió que hubiera este silencio para que el apóstol Pablo, hermano, pudiera hablar las verdades de Dios sin duda alguna. Y ahí nos quedamos, hermano, y en el capítulo número 22, hermanos, esta noche vamos a meditar del versículo 1 al número 16, hermanos. Y antes que todo, hermanos, yo le quiero hacer una pregunta, hermanos, para que usted vea lo que va a ser el tema de hoy. No sé cuántos de ustedes, hermanos, algún día han dado su testimonio, hermanos. ¿Alguna vez usted, hermano, ha dado su testimonio? Ya sea, hermano, aquí en la iglesia, ya sea algún compañero, compañera, algún familiar, que usted, hermano, le haya contado su testimonio. Que usted le haya contado, hermano, del día en que usted conoció al Señor Jesucristo. Del día, hermano, en que usted se arrepintió de sus pecados, que alguien le habló de Cristo, hermanos, y usted aceptó a Cristo. Algún día, hermano, usted ha escrito su testimonio. Algún día, hermano, ha tenido el tiempo de escribir su testimonio, hermanos, en un cuaderno especial que usted diga, este es mi testimonio. ¿Algún día lo ha hecho, hermano? Hay algunos hermanos que aquí lo han dado enfrente, hermanos, el testimonio aquí. Hay algunos que no han tenido la oportunidad de darlos. El testimonio, hermano, siempre incluye tres cosas importantes. ¿Cómo éramos antes de conocer al Señor Jesucristo? Todo lo que hacíamos antes de conocer al Señor Jesucristo.
La segunda cosa es el día que conocimos al Señor, quién nos habló, cómo fue que escuchamos la palabra de Dios. Y la tercera cosa del testimonio es lo que ahora quiero hacer para el Señor. Esas tres cosas importantes, hermanos, incluye dar nuestro testimonio. Esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de un testimonio digno de compartirlo, hermanos. ¿Sí? Un testimonio digno de compartirlo. Porque hay testimonios, hermano, que no son dignos de compartirse ni de hablar. Pero cuando es un testimonio, hermano, digno de compartirlo, hermano, hágalo. Si su testimonio, hermano, es digno de compartirlo, hermano, usted comparta su testimonio. Hable de lo que Cristo, hermano, ha hecho con usted. Hermano, escriba su testimonio algún día en un cuaderno, en unas hojitas, guárdelo por ahí, métalo en un folder, hermano, y diga testimonio de mí o testimonio de fulano. Y también es bueno, hermano, compartirlo a otras personas, hermano, para que las demás personas, hermano, vean lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, hermano, ¿sí? Un testimonio digno de compartirlo. Y vamos a leer, hermano, esta noche el capítulo 22, versículos del 1 al número 16, hermano. Solamente, así como están sentaditos, hermano, vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer, hermano, el versículo 1, usted, hermano, el versículo número 2. Cada quien leemos un versículo, todos nos unimos en el número 16, hermanos. Dice la palabra del Señor. Versículo 1 dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír hablar, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso de Jerusalén, que tenía buen testimonio de todo lo que Dios tenía, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de los padres ha escogido para que conozcas su voluntad y veas su justo y oigas la voz de su obra. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito del cielo, en esta noche, Señor, cuántas gracias le damos porque estamos aquí en su casa, Señor, este grupo de sus hijos. Padre, que lo hemos puesto usted en primer lugar en esta noche, Padre. Padre bendito, queremos suplicarle que sea su hermosa palabra, Señor, la que sea predicada el día de hoy, Padre, para que sea llenado este deseo que tenemos de aprender en esta noche, Padre bendito. Le pedimos que usted obre en gran manera, Señor, a través de su siervo, Señor, y que nosotros, Padre, como oyentes, podamos entender
Señor, lo importante que es un testimonio digno de compartirse, un testimonio digno de compartirlo, Padre. Y basándonos a esta historia del apóstol Pablo, le suplicamos que usted abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos discernir, Padre bendito, cuán importante es que nosotros demos, Señor, compartamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Señor, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, un testimonio digno de compartirlo. Hermano, por eso yo le decía que usted, hermano, algún día que pueda, comparta su testimonio, hermanos. Todos, hermano, tenemos el tiempo, tenemos una fecha en la que, hermanos, conocimos al Señor. Algunos a lo mejor, hermano, no se acuerdan de la fecha ni la hora, hermana, pero más o menos tienen un pensado de que, bueno, aproximadamente fue en el año 2000 o en el año 99 o en el año 2005, no sé, hermano, pero todos tenemos, hermano, en nuestra mente un recuerdo de cuando alguien, hermano, nos compartió del Señor Jesucristo, cuando nos enseñaron, hermano, las Escrituras y nos compartieron, hermano, el mensaje del Evangelio. Todos tenemos este pensar, hermano. Porque todos, hermano, venimos de las tinieblas y un día, hermano, alguien nos compartió el Evangelio, hermano, el curso de nuestra vida, hermanos, cambió. Y ahora tenemos, hermano, el deseo de servir al Señor Jesucristo. Es lo que vamos a hablar, hermanos, en esta noche, y vamos a ir, hermanos, analizando versículo por versículo el día de hoy, hermanos, del versículo número 1 al número 16. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el versículo número 1 del capítulo 22, hermanos. Vamos a comenzar. Vimos, hermanos, cuando al apóstol Pablo, hermano, este capitán, hermanos, este capitán romano, hermano, le permite dar su defensa, hermano, ante los judíos, al apóstol Pablo, ¿sí? Y dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo habló, hermanos, en lengua hebrea. Cuando habló, hermanos, en lengua hebrea, hermanos, ellos pusieron más atención porque recuerda, hermano, que precisamente, hermanos, el apóstol Pablo está en Jerusalén en ese momento, hermanos. Y en Jerusalén, hermano, se hablaba, hermano, tanto la lengua griega como la lengua aramea, hermanos. Sí, la lengua hebrea, hermano, era una lengua exclusiva de las Escrituras. Por eso, cuando él habló, hermano, en hebreo, ellos le pusieron más atención. Para que ellos vieran, hermano, que Pablo no era ningún inculto de la ley, ¿verdad? Que él sabía, hermano, la lengua de las Escrituras. Por eso, hermano, le pusieron más atención al apóstol Pablo cuando él estaba ahí, hermanos. Y dice ahí, hermano, el versículo 1 dice que él les dijo lo siguiente, hermanos. Mire, él estaba ahí, hermanos, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Él, hermanos, Pablo les dijo varones, hermanos y padres. Él les dijo, hermanos, varones, hermanos, porque precisamente, hermano, él también era judío. Pablo, hermanos, venía también de ese linaje judío, hermanos. Pero aquí la pregunta es, hermanos, ¿por qué él usó, hermanos, el concepto de padres? ¿Por qué les dijo padres, hermanos? No es cualquier cosa, hermano, que el apóstol Pablo les haya dicho a los judíos padres. Esto, hermano, significa que Pablo tenía fe en las promesas de Dios dadas a los patriarcas, hermanos. ¿Sí? Pablo, hermanos, estaba comparando, hermanos, a los patriarcas. Recuerda, hermanos, que ahí Pablo está ante los judíos. Y él, hermano, les está dando a entender a los judíos que él también conoce de las Escrituras, que él ahora, hermanos, es una persona diferente, y él, hermanos, se está comparando con los padres, con los patriarcas. ¿De qué manera? Recuerda, hermano, que cada uno de los patriarcas, ellos vivían, hermanos, en vidas quizás, hermanos, cómodas, quizás con una perspectiva, hermano, de hacer más dinero, de hacer muchas riquezas, de vivir en una tierra. Pero un día, hermanos, ellos también escucharon el mensaje de Dios, escucharon, hermano, el llamado de Dios. Y los patriarcas, hermanos, tuvieron que obedecer el llamado de Dios. Muchos de los patriarcas, hermanos, dejaron sus tierras, dejaron su parentela para irse, hermanos, a ciudades, a pueblos, a lugares que no conocían, hermanos, por obedecer el mandato de Dios.
¿Sí? Y Pablo, hermano, de alguna manera aquí él se está comparando con los patriarcas, porque Pablo, hermanos, él también, hermano, dejó, hermanos, muchas cosas, dejó la ley, dejó todo ese conocimiento que él tenía, hermanos, para ahora él obedecer al Señor Jesucristo, para ahora hacer, hermano, lo que el Señor Jesucristo le estaba mandando que hiciera. Por eso, hermano, de esa manera el apóstol Pablo los llama padres, hermanos. Para que ellos vieran que Pablo, hermanos, respetaba las promesas, hermano, y que él tenía fe, hermano, en los patriarcas, en las promesas de Dios, hermanos. Y luego dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo, hermanos, ahora él está dispuesto a hablar palabras, hermano, para defenderse, porque recuerde que lo estaban acusando, hermanos, de cosas falsas. Si una cosa hacía Pablo, hermanos, no era hablar mal de la ley, al contrario, las palabras que él hablaba, hermano, establecían la ley. De ninguna manera él estaba, hermano, hablando mal de la ley, ni del templo, ni de Moisés. Por eso, hermano, él habla a los judíos y les dice, varones, hermanos y padres, escuchen ahora lo que voy a hablar ante ustedes, mi defensa. Voy a explicarles con esas palabras que les voy a decir, que lo que se ha hablado de mí es una equivocación, es una calumnia. Versículo 2. Y luego dice, hermanos, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo. Nuevamente, hermanos, recordamos que la lengua hebrea, hermanos, no se hablaba tanto en Israel. Recuerda que el lenguaje, hermano, el lenguaje coloquial que más se hablaba, hermano, era, hermanos, tanto el griego como el arameo, hermanos, ¿sí? Por eso cuando él les habló en lengua hebrea, ellos pusieron más atención, hermanos, porque recuerda que las escrituras estaban escritas en hebreo, hermanos, ¿sí? El hebreo era la lengua, hermanos, o el idioma de las escrituras, hermanos, del Antiguo Testamento. Fue por eso, hermanos, que ellos pusieron más atención. Entonces dice que ellos guardaron silencio y Pablo, hermanos, comenzó a hablar, ¿sí? Al pueblo. Versículo 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén. Dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Sí? Aquí, hermanos, Pablo está diciendo, miren, yo de cierto, yo soy judío. Yo tengo también la nacionalidad judía. Yo nací en Tarso de Cilicia. Cilicia, hermano, es la actual Turquía. Y según la geografía, hermanos, Cilicia está arriba en la parte norte de Chipre y está cerca, hermanos, hoy en día, siempre he estado, hermanos, ahí, esa ciudad, aunque como le digo, ya no se llama, Cilicia, ahora es Turquía, y está, hermanos, cerca del mar Mediterráneo. Ahí se encontraba, hermano, la ciudad de Cilicia. Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermano, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, y luego dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Hermanos, Gamaliel era un hombre, hermanos, bastante instruido en la ley, hermanos, y era un hombre, hermano, bastante conocido, Gamaliel. Era un hombre, hermano, que los fariseos conocían. Era un hombre, hermano, se puede decir, famoso en ese tiempo. Gamaliel sabía mucho de la ley de Dios, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que Pablo dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Él fue su maestro, hermanos. Al parecer, hermano, al decir a los pies de Gamaliel, al parecer, hermano, se ve como que Pablo siempre estaba dispuesto a sentarse, hermano, cerca de Gamaliel. A sentarse siempre, hermano, se puede decir, a sus pies para escuchar, hermano, la ley de Dios, escuchar las palabras de lo que decía, hermano, el Antiguo Testamento, los mandamientos, todo lo que era la ley mosaica, hermanos. Pablo estaba siempre dispuesto a aprender de los labios de este maestro, hermanos, de este rabino, hermanos, Gamaliel. Como le digo, hermano, Gamaliel era una persona muy conocida, hermanos, en los judíos. Todos conocían a Gamaliel, hermanos, a este rabino.
Y este fue, hermano, el maestro del apóstol Pablo. Dice, instruido a los pies de Gamaliel. Y luego dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Cuando dice, hermano, que él fue instruido estrictamente a la ley de los padres, hermano, muchos piensan, hermano, que a él se le enseñó, hermano, se puede decir a un 100% la ley de Dios, pero también, hermanos, al apóstol Pablo, hermano, se le enseñó, hermano, las tradiciones de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos, hermano, no tenían nada que ver con la ley de Dios. Eran, hermano, cosas que hombres añadieron a la ley de Dios, hermanos. Eran mandamientos, hermanos, que a maestros judíos se les hizo bien, hermano, añadir a la ley de Dios, pero no tenían nada que ver con eso. Por eso, hermano, se le llama, hermano, las tradiciones de los ancianos. Hoy en día, hermano, nosotros lo conocemos como el Talmud, esto. Pero, hermano, no tenían nada que ver con la ley de Dios. Eran cosas, hermano, que a rabinos se les pareció bien y fueron mandamientos que los fueron añadiendo, hermanos. Si usted se acuerda, hermano, el Señor Jesucristo, hermanos, esto lo llamó mandamientos de hombres. Eran muchas cosas que el Señor Jesucristo, hermano, muchas veces le reprochaba a los fariseos. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, él dijo, yo estrictamente fui también instruido conforme a la ley de nuestros padres, las tradiciones de los ancianos. Y luego dice, también celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, hermano, que Pablo está diciendo, miren, yo también un día estuve como ustedes. Hice cosas que aparentemente parecían que yo era celoso de Dios. ¿Qué hice? Perseguí a la iglesia. Consentí también la muerte de Esteban. Si usted se acuerda, hermano, un poquito, dice la Biblia que cuando mataron al primer mártir, a Esteban, dice que arrojaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este es Pablo, hermanos. Él consentía su muerte. Y Pablo, hermano, él siempre estaba dispuesto, hermano, supuestamente a obedecer a Dios en esto. Y él, hermano, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, yo también era celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjese, hermano, qué interesante, ¿eh? Pablo, hermanos, lo arrastraron, lo golpearon, lo patearon, hermanos. Y dice que ahora está, hermano, ahí dando su defensa. Pablo está sufriendo, hermanos, todo lo que él hizo antes, hermanos. Él también mandó, hermano, llevar a los cristianos y los arrastraba. Pues él también hizo lo mismo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice, miren, yo también estaba como ustedes, así que los entiendo. Él aquí, hermano, Pablo está defendiéndose. Y luego el versículo 4, miren lo que dice. Perseguí yo este camino hasta la muerte. Perseguí yo este camino. Hermano, cuando habla del camino, así se caracterizaba, hermano, a los creyentes de antes, los del camino. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué se lo dicen los del camino? Porque recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, Él dijo, yo soy el camino, hermanos, los cristianos siempre decían, Cristo es el camino, mira, Cristo es el camino para llegar al Padre. Él es el camino. Y como se divulgó todo esto, hermano, por eso muchos decían, ustedes son los del camino. Ahí van los del camino, mira. Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo dice, perseguí yo este camino. Porque así conocían, hermano, a los cristianos en ese tiempo, hermano, como también los del camino. Y luego dice Pablo, hermano, dice, yo perseguí este camino hasta la muerte. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, hermano, ¿verdad? Aquí Pablo está nuevamente, hermano, diciéndoles, yo también fui un perseguidor, así como ustedes. Así como ustedes lo hacen, así como ustedes me tratan, así como ustedes me persiguen, yo también un día perseguí este camino. Hermanos, si nosotros nos acordamos un poquito, haciendo parándonos un poquito aquí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, le cerrábamos la puerta a los cristianos? O nos enojábamos porque nos hablaban.
Nos enojábamos, hermano, y literalmente nos molestábamos porque nos hablaban de Dios. O los conocíamos como los protestantes. Ahí vienen los protestantes. Ahí vienen los aleluyas. Ahí están los que brincan con un pie, mira. Ni les abren la puerta, mira. Usted veía, hermano, alguien que iba con la Biblia y usted decía, ya vienen a hablarme de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estábamos en vicios. Estábamos en cosas, hermano, que no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Por eso usted, hermano, no le gustaba que le hablaban de la Biblia. No sé si usted se acuerde. No nos gustaba, hermanos. Yo he escuchado, hermano, algunos de ustedes cuando han contado su testimonio. Ustedes, hermano, no les gustaban que les hablaran de la palabra de Dios. Aunque tenían familiares ya cristianos, pero no les gustaba que le hablaran de la palabra de Dios. Porque queríamos seguir, hermano, viviendo nuestra vida liberal, nuestra vida libertina. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo era más pequeño, hermanos, en la casa donde vivíamos, un hermano de mi abuela llevaba, hermanos, unas publicaciones que hoy en día no sé si las conozcas, se llaman Chicks Publications. Y son como unos libritos, hermano, que tienen algunas historietas bíblicas. Y él, hermano, cuando iba a la casa, decían, ahí viene Pepe el protestante, decían. Y me acuerdo que cuando mi tío entraba, hermano, siempre dejaba esos libritos ahí, lo dejaba. Tengo bien presente eso. Pero a nadie le caía bien, hermano, porque cada que iba a esa casa, hermano, estaba llena de católicos, hermanos. Esa casa, hermano, tenía imágenes, tenían estatuas, como usted no se imagina, allá en el sur. Y cuando él entraba, hermanos, casi lo querían correr, porque él siempre hablaba en contra de la idolatría. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, hermanos, él dice, miren, yo también perseguí este camino hasta la muerte para matar a los cristianos. Yo los odiaba también. Si usted se acuerda, hermano, dice la Biblia que Saulo respiraba amenazas de muerte, hermano. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él entraba, hermanos, a las casas, hermanos, y sacaba a los cristianos arrastrándolos para llevarlos presos a Jerusalén, para matarlos, para encerrarlos ahí, hermano, y desaparecer a todos aquellos que eran cristianos, hermanos. Pablo consentía la muerte de los cristianos. Por eso, hermano, aquí Pablo dice, mire, yo también así estaba. Y luego dice, hermanos, el versículo número 5. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Fíjese bien, hermano, aquí Pablo, hermano, en este versículo 5, Pablo está hablando, hermano, del sumo sacerdote. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Hermano, Pablo está diciendo, miren, el sumo sacerdote que ustedes conocen, él es testigo de mi cambio. Él me conoce, porque él me conocía cuando yo perseguí este camino, pero ahora él sabe que yo ahora soy también cristiano. Eso quiere decir, hermano, que por el testimonio de Pablo, había personas que veían, hermano, su testimonio fiel, su testimonio digno, hermanos. El sumo sacerdote, hermano, sabía que el testimonio de Pablo era un testimonio digno. Que no lo veían, hermano, un día sí cristiano, un día no. El sumo sacerdote lo veía siempre a Pablo y sabía que ahora, hermano, construía lo que antes derribaba. Por eso aquí dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, él ya me conocen, pregúntenle. El sumo sacerdote sabe cómo era yo. Dice, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. O sea, Pablo dice, miren, pregúntenle al sumo sacerdote y pregúntenle también a todos los demás ancianos, pregúntenle cómo era yo. Pregúntenle cómo era. Es más, hasta yo les pedí cartas para ir a Damasco a traer presos a todos los que eran cristianos. Pregúntenle, ellos saben. Y luego dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hermano, eso quiere decir que había gente, hermano, que podía atestiguar y decir, sí es cierto. Sí es cierto, Pablo era así.
Pero ahora es diferente. Ahora ya no hace eso. Ahora dice que es cristiano. Hermano, puede haber gente que nos conozca y diga esto. Puede haber gente, hermano, que lo conoce usted y puede atestiguar y decir, sí es cierto, ya es diferente. Oiga, ¿tú conoces a tal hermano? Sí, yo te puedo decir que sí es diferente ya. Desde que va a la iglesia, desde que se convirtió a los cristianos, es completamente diferente. Pero ¿sabe qué, hermano? Hemos escuchado casos de cristianos que dicen, no, hombre, si lo viera, pues para mí no ha cambiado. Para mí no ha cambiado el hermano o la hermana porque va a la iglesia, pero dice que se convirtió, pero sigue de maldicionero. Es de maldicionero. Cuando se enoja, no se vende unas vigas, ¿no? No, hombre, lo hemos visto con el cigarro. Allá a veces se esconde con el cigarro ya. Hermano, hay gente así. No todos, hermanos. Pero hay gente, hermano, que así los conocen todavía, dando un mal testimonio. Y la demás gente lo ve, hermanos, y cuando usted se topa evangelizando gente así, esas personas dicen, no, a mí ni me hables de eso, porque yo conozco a unos que no han cambiado, que dicen que son cristianos, pero andan haciendo lo mismo, cosas peores. Hermano, ha pasado esto. Pero Pablo, hermano, tenía un testimonio digno de compartirlo porque dice, pregúntenle al sumo sacerdote. Pregúntenlo también a los demás ancianos. Ellos mismos me dieron cartas para ir a Damasco a traer presos a todos los cristianos y traerlos a Jerusalén. Pregúntenles a ellos. Ellos me conocieron. Versículo número 6. Aquí, hermano, es donde encontramos ahora el cambio de Pablo. Donde él ahora, hermano, habla de lo que a él le pasó. Por eso le decía, hermano, que un testimonio debe tener 3 partes. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? Y la segunda es, ¿cómo conociste a Cristo? Mira lo que dice el versículo 6, hermano. Pero, aquí está la buena, hermano. Pablo ya habló, hermano, de cómo era antes. Y, hermano, y otra cosa, añadiendo un poquito. Se pone a ver, hermano, que de ninguna manera Pablo se está jactando de su testimonio. Que Pablo, hermano, no se está riendo ni se está alegrando de cómo era antes. No sé, hermanos, si usted ha escuchado cristianos, aquí lo hemos escuchado, hermanos, y en otras partes los hemos escuchado, que se jactan de su testimonio. No, hombre, yo me tomaba unas cervecitas y hermano, hasta se lame los labios, se les hace agua a la boca. Cervecitas y bien frías y no, pero que no sé qué. No, anduve con una y con otra. No, hermanos, se jactan de lo que eran antes. Se jactan de su pecado, hermano. Pablo, hermano, de ninguna manera aquí vemos que él se esté jactando. Él dice, miren, yo era así. Pregunta a los hermanos. Yo también era celoso de la ley. Cosas que el Señor no aprobaba. Pero vamos a ver qué le pasó a Pablo, hermanos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermano, aquí el apóstol Pablo, hermano, mire, dice, ahora les voy a hablar de cómo conocí a Cristo. Ya les hablé de lo que yo era antes, pero ahora les voy a hablar de cómo conocí al Señor. Dice que un día, dice, yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, porque recuerda, hermano, este estudio ya lo vimos, dice que él, hermanos, pidió cartas al sumo sacerdote y a los ancianos en Jerusalén, cartas como permisos para ir a Damasco, allá, y que les permitiera traer a los cristianos presos, arrastrando a Jerusalén para apresarlos por ser cristianos. Dice que Pablo ahora está contando esto y dice, miren, yo un día iba a Damasco, pero como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermanos, aquí vamos a ver algo bien interesante. Espero no pasarme el tiempo porque el tiempo se me está yendo, hermanos. Dice, hermanos, que al mediodía le rodeó mucha luz del cielo. Eso quiere decir, hermanos, que esta luz no era normal, hermanos. Esta luz que apareció en el cielo, hermanos, no era algo normal.
Porque, hermano, cuando alguien prende una luz, es para alumbrar en la oscuridad. Es para alumbrar en lugar oscuro, hermano. La luz se prende para alumbrar en la oscuridad. Pero aquí la Biblia dice, hermano, el apóstol Pablo dice que era mediodía, hermanos. Imagínense, estaba el sol, hermano, estaba, hermano, a todo lo que daba a mediodía la luz, hermanos. Esta luz, hermano, era más brillante que el mismo sol. No era cualquier luz, era, hermano, la misma gloria de Dios. Dice que Pablo, hermano, iba ahí al mediodía, hermano, en un solazo, y de pronto, hermano, le rodeó una luz del cielo, hermano, un resplandor, que una luz, hermano, que daba la gloria de Dios, una luz milagrosa, hermanos. Y dice, hermanos, que él de repente le rodeó mucha luz del cielo. Hermano, cuando habla de repente, eso, hermano, yo estaba meditando, estaba pensando, ¿cómo puedo explicar esto? De repente. Eso quiere decir, hermanos, que ocurrió algo que él no esperaba. Yo se puse, hermano, y dije, voy a explicar esto. Cuando pasa algo que no esperas. Cuando usted, hermano, entra en un lugar y pasa algo que usted no espera, usted dice, mira, no, yo fui ahí y de repente pasó eso. O sea, le ocurrió algo inesperado. Usted no espera eso, pero usted dice, de repente. Hermano, significa que ocurrió algo que él no esperaba, algo que pudo cambiar su vida. Ocurrió algo, hermano, que pudo cambiar su vida. Cuando un cristiano, hermano, se entrega a Cristo, hermano, venimos de vicios, venimos de cosas que batallamos en el mundo, todos, hermanos. Y luego decimos, pero si me entrego a Cristo, se me va a quitar la borrachera. Si en verdad me entrego a Cristo, se me va a quitar lo de las drogas. Si en verdad me entrego a Cristo, se me va a quitar eso, se me va a quitar lo otro. Y la persona que nos testifica dice, si te entregas de todo corazón, el Señor te va a ayudar a que eso se te quite. Y muchos hermanos dudan, muchos dicen, no, es que se me hace que no se me va a quitar eso. Yo pienso que tengo que ir, aparte con un psicólogo. Yo pienso que también tengo que tomar pastillas. Yo pienso que también tengo que tomar antidepresivos porque vengo de este mundo. Hermanos, no saben lo que va a pasar. Pero cuando prueban de Cristo, hermano, ahora dicen, no, sí se me quitó. Hermano, hay algo, hermano, que no saben qué va a pasar. Pero, hermano, nosotros que ahora estamos en Cristo sabemos, hermano, que no hay necesidad de nada de eso. Sabemos, hermano, que Cristo puede quitarnos todo eso si nos entregamos de todo corazón. Por eso, hermano, el apóstol Pablo dice, miren, yo vi una luz y dice, y de repente eso pasó allí. Yo no lo esperaba. Y luego dice, hermanos, dice aquí, versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, dice aquí la palabra del Señor que Pablo, hermano, cayó al suelo y él, hermano, escuchó una voz que conocía su nombre. Le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué? Fíjese, hermano, no dice ¿por qué persigues a la gente? O sea, recuerden, hermano, Pablo está contando su testimonio. Dice que él escuchó una voz que no le dijo, ¿por qué estás persiguiendo a esta gente? No dice así. Pablo dice, me dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué a mí me estás persiguiendo? Recuerde, hermano, que cuando vimos ese estudio, hermano, vimos que la iglesia de Cristo, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia, hermano, somos el cuerpo de Cristo. Así que el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. El apóstol Pablo, hermano, cuando era Saulo, hermano, él perseguía a los cristianos. Ellos son el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Ellos son parte de mí y tú lo estás persiguiendo. Pablo dice, miren, yo escuché una voz del cielo que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Versículo 8. Y luego dice, hermano, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Si se fija, hermano, el apóstol Pablo cuando le dice, hermano, ¿quién eres, Señor? Pablo, hermano, ya había visto al Señor Jesucristo. Él lo vio con sus propios ojos, hermanos. Y para que no tuviera ninguna duda, el Señor le dice, yo soy Jesús de Nazaret. La pregunta es, hermano, ¿por qué tuvo que decir el Señor de Nazaret? Para que Pablo supiera que no estaba muerto. Para que Pablo supiera, hermano, que él en verdad había resucitado. Para que Saulo supiera en ese momento, hermano, que a quien él perseguía era al Cristo ya resucitado. Porque recuerda, hermano, Saulo perseguía a los cristianos porque Saulo pensaba que Cristo estaba muerto. Y que los demás cristianos perdían el tiempo y que se tenía que acabar a los cristianos, hermano. Por eso Saulo los perseguía. Y por eso Pablo está diciendo, hermano, ahí en su defensa, miren, hermanos, cuando se me apareció esa luz, él me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando yo lo vi, supe que era Jesucristo y lo vi vivo. Y para que no me quedara duda, me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Dice, lo vi vivo, lo vi resucitado, no hay ninguna duda, Él está vivo. Dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Recuerda, hermanos, Pablo está dando su testimonio. Y ahora está hablando, hermano, del día que conoció al Señor Jesucristo. Por eso le decía, hermano, que un testimonio tiene 3 partes. ¿Cómo eras antes? El día que conociste a Cristo. Y aquí Pablo está hablando el día que lo conoció. Hermano, cuando usted le hablaron, hermano, del Señor Jesucristo, ¿cómo le hablaron de Él, hermano? Cuando usted, hermano, conoció al Señor, le tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué? El Señor está vivo. El Señor murió por ti, pero Él resucitó y Él está vivo y Él ahora te salva. Él derramó su sangre preciosa y tú, si lo aceptas, tú vas a tener también vida eterna. Como Él está vivo, tú también vas a estar vivo. Y el versículo 9 dice, y Pablo, hermano, sigue contando su conversión. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjese bien, hermano, dice aquí la Biblia, hermano, que cuando Pablo está contando que cuando él iba a Damasco, cuando se le apareció esa luz, perdón, hermano, dice aquí, hermano, que estos que iban con Pablo, hermanos, se espantaron porque ellos vieron la luz, hermanos. Ellos vieron este resplandor, esta gloria a mediodía. Pero no entendieron, hermano, la voz del que hablaba con Pablo. ¿Por qué? Porque esta revelación o esto, hermano, se puede decir, solamente era para el apóstol Pablo, hermanos. ¿Sí? Solamente, hermanos, era para él. Aquí lo podemos ver, hermanos. Aquí, en el versículo 9 dice, y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Este llamado, hermano, solamente era para Pablo. Por eso los que iban con él, hermano, no entendieron nada, hermanos. Ellos solamente, hermano, escuchaban a Pablo que hablaba. Pero ellos decían, ¿con quién está hablando Pablo? Solamente vemos una luz ahí, pero no entendemos lo que Pablo está diciendo porque con alguien está hablando él. Este llamado solamente era para él. Esta revelación, hermano, solamente era para el apóstol Pablo, hermanos, no para los otros. Por eso aquí dice que ellos se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, dice Pablo. Y luego Pablo sigue diciendo, hermanos, dice que él respondió, dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Él nuevamente, hermanos, dijo, Señor, porque ahora, hermano, Pablo ya sabía que hablaba con el Señor. Cuando dice Señor, hermano, significa que él ahora se pone bajo su autoridad. Él ahora se somete al señorío de alguien. Pablo ahora, hermano, él está reconociendo a Jesucristo como su Señor. Ahora él se va a someter a él. Por eso dice, ¿qué haré, Señor? Dice, y el Señor me dijo. Nuevamente, hermano, Pablo dice, y el Señor, hablando del Señor Jesucristo, ¿se entiende, hermano? Que ese Señor Jesucristo, dice, me dijo, levántate y ve a Damasco.
y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermano, una pregunta. Aquí, hermano, Pablo está diciendo, el Señor Jesucristo me dijo, levántate y ve a Damasco. Pero hermanos, él ya iba para Damasco. Pablo iba a Damasco. Porque el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco. Dice, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Por qué le dijo, hermano, si él iba a Damasco? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora, hermano, el apóstol Pablo iba caminando al mismo lugar, pero ahora con una perspectiva diferente, hermanos. Con una perspectiva diferente. ¿Sí? Hermanos, nosotros, hermano, ahora como creyentes, tenemos una familia. Usted tiene hijos, tiene nietos. Muchos, hermanos, continúan en el mismo trabajo que cuando se convirtieron a Cristo. Muchos cristianos, hermanos, están en la misma escuela de cuando eran inconversos y ahora están en Cristo y están en la misma escuela. Muchos, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermano? Que ahora tenemos una perspectiva diferente. Muy diferente, hermanos. Usted, hermano, antes de conocer a Cristo, tomaba con el esposo, tomaba con la esposa, hermanos. Se agarraban de la greña, hermanos. Muchos, hermanos, hasta tomaban con los hijos. He escuchado, hermano, testimonios de padres que se sentaban con sus hijos a tomar, hermanos, con sus hijos. Y lo miran normal. Le decían a los hijos, vente, échate una cervecita conmigo, hijo, no pasa nada. Pero ahora en Cristo, hermano, su perspectiva es completamente diferente. No, papá. Por respeto no lo voy a hacer. Fúmate esto. No. Ahora piensan, hermano, completamente diferente. La perspectiva en Cristo, hermano, es diferente. Y las familias, hermano, ven todo esto. Hermano, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hermano, la familia ahora lo ve diferente. ¿Sabe cómo ahora nos ven, hermano? Como los raros. Papá, mamá, pues ¿qué te pasó? Antes vendías a las fiestas aquí, de los cumpleaños, te echabas unas cervezas, fumabas, te peleabas, no te dejabas, no te defendías, te peleabas con la tía, la desgreñabas, y ahora te dejas. ¿Qué pasa aquí? Hermano, porque nuestra perspectiva ahora es diferente, hermanos. Ahora nosotros queremos ganarnos para Cristo. Por eso, hermano, ahora, hermano, el creyente se esfuerza por dar un buen testimonio para ganar a los demás para Cristo, porque, hermano, en sí ganar un alma es diferente. Ahora imagínense, hermanos. Por eso usted, hermano, usted se esfuerza para cuando está con ellos, hermano, dar un buen testimonio. Para que algún día ellos vengan a los caminos de Cristo, hermanos. Ahora usted, hermano, ya no les habla de andar en fiestas. Ahora usted les habla del evangelio. Cuando usted se reúne con ellos, hermano, ahora su plática es cristiana, hermanos. Y ya no les habla, hermano, de cosas del mundo, de cosas que van a la depravación. Ahora ya no, hermano. Ahora hablamos del evangelio. Por eso, hermano, dice la Biblia que Pablo, hermano, antes iba para matar a los cristianos, a traerlos presos para matarlos, pero ahora, hermano, va a Damasco para predicar el evangelio. Wow, hermano. Un testimonio digno de compartirlo, hermanos. ¿Qué testimonio, hermano, tenía el apóstol Pablo? Él les dice a ellos, miren, Cristo cambió mi perspectiva. Yo iba a Damasco para hacer una cosa, pero ahora voy para hacer otra, la que Cristo me mandó, predicar el evangelio, hermanos. Yo a veces le cuento, hermano, que cuando yo iba a la preparatoria, hermanos, mi pensar era muy diferente, hermanos. Cuando yo acabé la secundaria, hermanos, había en esa casa mucha escasez, donde yo crecí, mucha escasez, hermanos. Y a mí me decían, estudia para que seas alguien en la vida. Estudia para que seas alguien en la vida. Y cuando yo pasé, hermanos, cuando yo acabé la secundaria, yo hice unos exámenes en la preparatoria. Y sí los pasé, hermanos. Pero me dijo mi papá, no, está muy caro. Te vas a poner a trabajar para que pagues tus estudios. Y yo le dije, papá, pero mira, para hacer los exámenes, no, te vas a poner a trabajar. Y yo dije, pues bueno. Y en ese tiempo, hermano, yo estudié la preparatoria abierta. Bastante difícil, hermano.
A mí se me hizo, o sea que yo era medio burrito, se me hizo muy difícil, pero se me hacía muy difícil, hermanos. Pero yo lo hacía para ser alguien en la vida, para no pasar por esa pobreza, hermano, que uno pasó. Yo decía, no, yo voy a ser diferente. Yo no voy a ser como mi papá, como mis tíos, ¿no? Yo voy a trabajar para tener dinero y ser alguien en la vida. Ándele. Hermano, cuando tenía casi 17 años, el Señor cambió el curso de mi vida, hermanos. Conocí al Señor. Hermano, mi pensamiento cambió completamente. Wow, tener dinero para ser alguien en la vida. Un pensamiento completamente humanista, hermanos. No tiene nada de cristiano eso. Los incrédulos así piensan. Prepárate para que seas alguien en la vida. Pero el cristiano, hermano, se prepara para servir a Dios. Se prepara para lo que sabe, lo canaliza para la obra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la obra de Dios necesita informáticos, necesita arquitectos, necesita doctores, necesita plomeros. Hermano, es para servir al Señor, hermano. Y muchos de mis hermanos hoy en día, hermano, lo que saben, lo han canalizado para la obra de Dios. Cristo, hermano, cambia el curso de su vida, hermanos. Pablo iba a Damasco y dice que el Señor le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Versículo 11, hermanos. Dice Pablo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Dice, hermano, que lo llevaron porque no veía, hermano, sus ojos, hermano, dice que tenían como unas escamas pegadas de tan grande resplandor que vio, hermano, no podía ver. Dice que lo cargaron, hermano, lo llevaban de cantarito, hermano, hasta Damasco lo llevaron, hermano. Se puso bastante enfermo Pablo, es la que está contando. Y luego dice, hermano, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo, hermano, nuevamente está hablando de Ananías. Aquí en su testimonio, hermano, Pablo habla de este hombre que era piadoso según la ley, hermanos. Muchos conocían, hermano, a Ananías. Y este hombre, hermano, era un hombre piadoso según la ley. Este hombre, hermanos, era un hombre temeroso de Dios que tomaba en serio, hermano, los mandamientos de Dios. Él daba un testimonio. Él tomaba en serio, hermano, la ley de Dios. Conforme a la ley, hermano, él era un hombre muy piadoso, hermanos. Y Pablo dice que Ananías, ¿verdad? Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Versículo 13, vino a mí, dice, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recuerda, hermano, que él era un creyente ya, Ananías. Hermano Saulo, dice, recibe la vista. Dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista, hermano, dice, y lo miré. Hermanos, esto es un símbolo de una nueva perspectiva. Ahora todo tiene, hermano, un sentido en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros, hermano, creímos en Cristo, nosotros, hermano, recobramos la vista, hermanos. Ahora, hermano, lo que usted pasa ahora en Cristo tiene un sentido, hermano. La Biblia dice, hermano, que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando no creemos en Cristo, hermano, todo lo veíamos como una maldición. Es el karma. Es una maldición. Por culpa de mis padres. Esto es de generación en generación. No, hermanos. Ahora tenemos, hermano, una nueva perspectiva. Ahora sabemos, hermano, porque Cristo nos abrió los ojos. Ahora vemos la palabra de Dios y ahora sabemos que lo que pasa, Dios sabe por qué está pasando. Lo que usted pasa, hermano, tiene ahora sentido. Sabemos por qué están pasando las cosas, hermanos. Y si no sé por qué está pasando, voy a la palabra del Señor. Porque quizás Dios quiere que estemos orando más. A lo mejor Dios quiere, hermano, que nos consagremos más a Él. Pero recuerda, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, hermano, nos ayudan a bien. Ahora lo sabemos. Esa es nuestra nueva perspectiva. Porque ahora, hermano, nuestros ojos han sido abiertos. Ahora sabemos, todo nos ayuda bien. Cuando un incrédulo, hermano, pasa por problemas, pasa por cosas, por pérdidas, dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Dicen los incrédulos, hermanos.
Pero nosotros sabemos por qué. Por la maldad del hombre, hermanos. Ahora yo sé por qué pasa esto. Porque Dios quiere enderezar mi vida, porque Dios quiere enderezar mi matrimonio, mis hijos, mi vida personal. Sabemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué, hermano? Ahora vemos, hermano. Tenemos ahora los ojos abiertos, hermanos. Versículo 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas de su boca. Hermano, dice aquí, mire qué interesante. Dice aquí, hermano, que Pablo está contando que Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Aquí, hermano, está hablando de promesas. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, cuando nos enfocamos en las promesas de Dios, hermano, recibimos dirección para nuestra vida. Cuando nos enfocamos, hermano, en las promesas de Dios, recibimos dirección, hermano, para nuestra vida. Ahora, hermano, yo tengo que enfocarme en las promesas de Dios, en lo que Dios promete, para recibir dirección para mi vida. Ahora yo sé, hermano, cómo debo andar, dónde debo ir, qué hacer, dónde no ir, dónde no buscar, dónde no meter la mano, dónde no ver. Porque ahora, hermanos, recibo dirección. Me enfoco en las promesas de Dios. Dice la Biblia, hermano, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando yo veo, hermano, las cosas de arriba, hermano, ahora yo recibo dirección. Hermano, como dice el hermano, ¿verdad? No pierda, hermanos, ese punto perfecto. Si nosotros, hermano, nos desviamos de ver a Cristo, olvide lo que tengamos dirección, hermanos. Vamos a ir donde no debemos de ir. Vamos a meter los ojos donde no debo de meter los ojos, hermano, porque no hay dirección. Porque he perdido, hermano, el punto perfecto. Se perdió ese punto perfecto, hermanos. ¿Sí? Y luego dice, hermano, para que veas y conozcas su voluntad, dice, y veas al justo y oigas la voz de su boca, hermanos. Cuando un creyente, hermano, se enfoca en las promesas de Dios y encuentra, hermano, dirección de Dios, entonces, hermano, conoce al Señor Jesucristo. Wow, ahora conozco a Cristo. Gracias a Dios, porque ahora yo voy a la revelación de Dios, a su palabra. Aquí está la única regla de fe y conducta, y si me guío la palabra de Dios, voy a conocer al Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia, hermanos, que seremos más semejantes a Cristo. Hermano, entre más nos metamos a la palabra de Dios, más semejantes a Cristo seremos, hermanos. Versículo número 15. Dice, aquí el apóstol Pablo, hermano, él está contando su testimonio. Y dice que Ananías le dijo: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo está contando, hermanos, que Ananías le dijo esto: porque serás testigo suyo, o sea, de Cristo, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hermano, nosotros, hermano, vamos a testificar del Señor en todo momento, a toda la gente. Aquí Ananías le dijo: mira, tú ahora has conocido al justo, has conocido las promesas de Dios, ahora tienes a Cristo, ahora vas a testificar, vas a hablar a todos. Por eso, hermano, es que nosotros ahora que tenemos a Cristo, por eso le decía, ¿cuándo, hermano, usted ha dado su testimonio? Todos tenemos, hermanos, algo que contar. Mira, yo era así, tuve esta enfermedad. Pero ¿sabes qué? También pasó esto. Conocí al Señor Jesucristo, tocaron mi puerta, me hablaron, tomé estudios, no sé, y lo conocí a Él. Hermano, qué interesante es un día escuchar su testimonio. Yo he escuchado de algunos, del hermano Faustino lo escuché, del hermano Ramiro, de la hermana Alejandra escuché, pero de algunos no los conozco. Creo que del hermano Francisco he escuchado su testimonio. Pero todos tenemos, hermano, un momento en que nos hablaron de Cristo. Y hermano, cuando a mí me hablaron de Cristo, hermanos, fue algo, hermano, de veras que yo me pongo a pensar cómo obra el Señor. Porque cuando murió mi abuela, hermanos, ahí predicaron del Señor Jesucristo, pero yo no estaba ahí, hermanos. Yo no quería ir. Cuando llegamos al velorio de mi abuelita, hermano, ya se había ido el predicador. Nada más había unos himnarios ahí. Yo no escuché nada, hermanos. Pero uno de mis tíos que estaba ahí, hermanos, se escuchó el evangelio ahí.
Y me dijo, Carlos, acompáñame el jueves a la iglesia, porque Mauro, el que predicó, me invitó a la iglesia. ¿Me acompañas? Yo le dije, bueno, vamos. Y el jueves siguiente, hermanos, yo acompañé a mi tío a la iglesia. Y ahí conocí a Mauro, era un hermano de ahí, que conocía a mi tío y le habló a mi tío. Y como yo fui también con él, a mí también me habló de Cristo esa noche. 1 de mayo del 97. Era un jueves 1 de mayo del 97, hermanos. ¿Qué pasó? Me hablaron de Cristo. Y esa noche, hermano, llegué a mi casa y pedí mi salvación. Hermano, mi tío no se quedó y yo sí me quedé en la iglesia. Mi tío ahora vive una vida completamente perdida, hermanos, pero bien desviado que está mi tío, hermanos. Y Dios tuvo misericordia de mi hermano. ¿Cómo fue su conversión, hermano? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Quién oró por usted para que hoy usted estuviera aquí, hermano? ¿Quién estuvo de rodillas, hermano, orando por usted para que usted estuviera aquí, hermano? ¿Se acuerda de ese día precioso que usted, ese día, como dice el himno, ese día feliz? Y luego, hermanos, para terminar, el versículo 16. Este versículo, hermano, tiene algunas implicaciones teológicas. Aquí vamos a terminar, hermano, nomás lo vamos a explicar. Versículo 16. Pablo, hermanos, él está diciendo que Ananías, hermano, le empezó a hablar de lo que ahora iba a hacer para Cristo. Mira, tú ya eres salvo, tú ya conociste a Cristo. Y Pablo está diciendo que Ananías le dijo lo siguiente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo está diciendo, hermano, que Ananías le dijo esto: Pablo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué estás lento? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, este versículo nos dice la tercera parte que lleva un testimonio. Primero es, ¿cómo eras antes? Número 2, ¿cómo conociste a Cristo? Y por último, número 3, lo que ahora quieres hacer para Dios. Esa es la tercera parte de un testimonio. Lo que ahora quieres hacer para Cristo. Aquí, hermano, Pablo está diciendo que Ananías le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, ¿cómo explica usted este versículo? Porque nosotros creemos, hermano, que el bautismo en agua no quita los pecados. El bautismo en agua es un paso de obediencia al que ya es cristiano. Al que ya es cristiano, hermanos. Pero este versículo, al parecer, dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, hermano. Hermano, este versículo está en tiempo pasado, hermanos. Este versículo está en tiempo pasado, hermanos. Aquí, hermano, Pablo está diciendo que Ananías le dijo, Pablo, levántate y bautízate. Dice, y lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, este versículo, hermano, está en tiempo pasado y es como si dijera, hermano, levántate y bautízate y lava tus pecados habiendo invocado su nombre. Está en tiempo pasado. Mira, Pablo, tú ya invocaste el nombre de Cristo, ahora bautízate. ¿Sí? Tú ya invocaste el nombre de Cristo, ya fuiste salvo, tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, ahora bautízate. Es lo que este versículo está diciendo, hermanos. Pero hermano, muchos de las iglesias pentecostales y apostólicos dicen, mira, aquí dice que el bautismo lava los pecados. No, hermano. Los pecados fueron borrados, según este versículo, el día que invocamos el nombre de Cristo. Y Ananías dijo, levántate y bautízate. Y lava tus pecados habiendo invocado su nombre. Cuando lo invocaste, ahora bautízate. ¿Por qué, hermano? Porque de lo contrario, hermano, se estará contradiciendo muchos versículos de la palabra de Dios que hablan del bautismo. El bautismo, hermano, solamente, hermano, da evidencia de la fe que tenemos. El bautismo, hermano, es un paso de fe. El bautismo, hermanos, da testimonio de la fe que tenemos y que ahora queremos obedecer al Señor Jesucristo, hermano. Esto es, hermano, lo que Pablo está diciendo. Ahora yo me bauticé y ahora yo quiero servir al Señor.
Estas son las tres cosas, hermano, que tiene un testimonio digno de compartirlo. Lo que Cristo, ¿cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? Y lo que ahora quieres hacer para Cristo. Eso es lo que es un testimonio digno de compartirlo, hermanos. Amén. La próxima semana, hermanos, Dios mediante, vamos a continuar con los demás versículos, hermanos, que siguen hablando un poquito acerca, hermano, de la defensa de Pablo ante los judíos. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración y terminar nuestro estudio de esta noche, hermanos. Amén.